Imagina una guerra donde el arma principal no fue la espada, sino el compás. La historia que vas a escuchar ahora cambiará tu concepto sobre las batallas de la antigüedad. Es el relato de cómo un anciano de 74 años humilló con pura matemática al ejército más temible del mundo, obligando a asesinos curtidos a llorar de un terror animal ante un monstruo invisible. Descubrirás cómo las leyes de la física hicieron volar enormes barcos por los aires como si fueran juguetes, y por qué los legionarios romanos, que habían conquistado medio mundo, huían presas del pánico ante la simple vista de una cuerda en una muralla. Pero este video no trata solo de un milagro de la ingeniería. Revelaremos el lado oscuro del triunfo. Por qué un gran comandante lloró al mirar la ciudad que él mismo ordenó saquear, y cómo una ridícula casualidad acabó con la vida de un genio cuyos planos valían más que todo el oro del imperio. Te espera un final donde el alumno superó al maestro en crueldad, organizando una carnicería en la que elefantes de guerra pisotearon a su propio ejército. Y el mayor estratega de la historia fue traicionado por sus propios compatriotas. Quédate hasta el final para entender cómo, sobre las cenizas de una flota quemada y la sangre de un científico, nació ese mismo imperio despiadado cuyos métodos asustan incluso miles de años después. Bienvenidos a la historia real, donde el intelecto es el arma más letal. Imagina el sonido con el que comienza el fin del mundo. No es el estruendo de un trueno ni el aullido de una trompeta. Es el crujido seco, casi delicado, de una cuerda tensada. El chasquido de una palanca de madera. Y solo después, el grito de miles de personas que de repente se dan cuenta de que ya no son cazadores, son la presa. Estamos ante los muros de Siracusa. En el calendario corre el año 212 a.C. Aunque para la gente allá abajo, en las cubiertas, el tiempo acaba de detenerse. Respira este aire. No huele solo a sal y algas, está impregnado del denso y pegajoso aroma del exceso de confianza. La República Romana, esa loba insaciable, ha venido por su nueva presa. 60 pesados quinquerremes, fortalezas flotantes erizadas de hierro y cuero, surcan las olas del mar Mediterráneo. En el buque insignia está Marco Claudio Marcelo, una leyenda. La espada de Roma. Un hombre que pasó por el fuego de la Galia y sobrevivió a la carnicería con Aníbal. Mira su rostro. ¿Ves miedo ahí? Ni una gota. Solo el frío cálculo de un profesional que ha venido a tomar lo que le pertenece por derecho de fuerza. Mira las blancas murallas de Siracusa y no ve una ciudad, sino un trofeo. Tiene a su disposición la mejor maquinaria militar de la antigüedad. Legionarios cuya disciplina convierte el caos de la batalla en una rutina de eliminación de obstáculos. Y lo más importante, Marcelo tiene un as bajo la manga, la Sambuca. Echa un vistazo a estas monstruosas construcciones atadas a los costados de barcos unidos. Son torres de asedio, anchos puentes capaces de llevar una cohorte de asesinos directo a las almenas de los muros, evitando fosos y fortificaciones. Los ingenieros romanos estaban orgullosos de ellas. Eran un triunfo de la lógica y la carpintería. Marcelo estaba seguro. Ninguna ciudad resistiría cuando la Sambuca bajara su pesada lengua sobre su parapeto. Pensaba que traía consigo la muerte, pero no sabía que la muerte ya lo estaba esperando. Y no tenía espada, tenía un compás. Al otro lado del muro, en el polvoriento silencio de un taller, está sentado un anciano de 74 años. Arquímedes. No lleva armadura. Sus manos no tienen callos por el gladius, sino manchas de tiza y tinta. Para los romanos, la guerra es valentía, sudor y sangre. Para Arquímedes, la guerra es un problema de física, y él ya ha encontrado la solución. La flota romana se acerca. ¿Oyes el ritmo de los tambores marcando el paso a los remeros? Golpe, remada, golpe, remada. Inevitabilidad. Marcelo da la señal. Los barcos se acercan a los muros. Las sambucas comienzan a elevarse, chirriando con sus poleas, preparándose para escupir un torrente de legionarios sobre las cabezas de los defensores. Los romanos ríen. Ven muros vacíos. ¿Dónde está la guarnición? ¿Dónde están los arqueros? ¿Acaso los griegos ya se rindieron? Y entonces la realidad se rompe. En lugar de personas, sobre los muros aparecen no cascos, sino gigantescas vigas de madera. Parecen cuellos de monstruos prehistóricos, girando lenta y espeluznantemente hacia el mar.
Los legionarios se quedan paralizados, con la cabeza hacia arriba. ¿Qué es eso? ¿Magia? No, es mecánica. Con un silbido ensordecedor que corta el aire, de las vigas se desprenden bloques de piedra con un peso de 10 talentos. 250 kilogramos de furia, acelerados por la gravedad y la palanca. No es un bombardeo de artillería, es un disparo de francotirador con rocas. Las piedras no golpean a las personas, golpean la estructura. Imagina lo que le pasa a un barco cuando sobre su cubierta cae desde la altura de vuelo de pájaro un bloque que pesa 1/4 de tonelada. La madera estalla en astillas, convirtiéndose en metralla. Las sambucas, orgullo de la ingeniería romana, se desmoronan como ramitas secas bajo una bota. Las masivas construcciones se desploman sobre las cabezas de los propios atacantes, rompiendo columnas vertebrales y perforando los fondos de los barcos. Pero eso fue solo el comienzo. Arquímedes preparó para los invitados algo más aterrador que las piedras: la garra de hierro. ¿Alguna vez has visto cómo un niño agarra un barquito de juguete en la bañera? Ahora agranda eso a la escala de una pesadilla. Los muros de Siracusa parecen cobrar vida. Enormes grúas, invisibles hasta ese momento, bajan cadenas de hierro con monstruosos ganchos en los extremos. Estas garras, parecidas a las patas de aves rapaces, se clavan en las proas de las galeras romanas. El chirrido del metal contra la madera hace que la sangre se hiele en las venas. Y luego ocurre lo imposible. Una palanca dentro de la ciudad se pone en movimiento. Los contrapesos ocultos tras los muros caen hacia abajo, y los gigantescos barcos de guerra, que pesan cientos de toneladas, comienzan a levantarse del agua, directamente por la proa. Mira las caras de los romanos. Estos hombres vieron a los elefantes de Aníbal, vieron montañas de cadáveres en canas, pero nunca vieron cómo la gravedad dejaba de funcionar. Su mundo se puso patas arriba, literalmente. Los soldados, envueltos en pesadas armaduras, ruedan por la cubierta, amontonándose, gritando de terror, mientras su barco se encabrita como un caballo enfurecido. La garra mantiene el barco vertical. Un segundo de silencio, en el que solo se oye el chapoteo del agua y las oraciones de los condenados. Y luego, una brusca liberación. El barco cae de nuevo al mar desde la altura de la muralla. El agua no lo recibe suavemente. El impacto contra la superficie es como un golpe contra el concreto. El casco se parte por la mitad. La galera desaparece en un remolino, arrastrando consigo cientos de vidas. El agua en el puerto se vuelve marrón, pero no por el lodo. Marcelo mira esto desde el puente de su buque insignia. Su rostro es una máscara de yeso. Entiende que su táctica, su experiencia, sus legiones, todo eso no tiene sentido. No se puede atravesar una parábola con una espada. No se puede intimidar a una palanca. Esto no fue una batalla, fue una demostración. Arquímedes le mostró a Roma que el intelecto también es un arma, y mucho más terrible que cualquier lanza. En ese momento, mirando los restos hundidos de su grandeza, Marcelo comprendió una amarga verdad. Las leyes de la guerra las escriben los vencedores, pero las leyes de la física son iguales para todos. Y hoy, esas leyes estaban del lado de Siracusa. El pánico se apodera de la flota. Los barcos intentan dar la vuelta, los remos se enredan, chocan entre sí. Los capitanes gritan, tratando de imponerse al caos. ¡Atrás! ¡Tomemos distancia!, se escucha sobre el agua. Los romanos piensan que la salvación está en la distancia, que si se alejan de los muros, las garras de hierro no los alcanzarán. Ingenuos. Piensan que luchan con soldados que tienen un límite de fuerzas, pero luchan contra las matemáticas. Y las matemáticas tienen brazos largos. Cuando las galeras romanas se alejan aterrorizadas de los malditos muros, esperando encontrar salvación en mar abierto, aún no saben que Arquímedes previó también esto. Él simplemente cambia las variables en su ecuación de muerte. ¿Crees que la retirada es la salvación? En cualquier otra guerra, sí. Si rompes la distancia, la espada del enemigo no te alcanza. La lanza caerá sin llegar. Pero Marcelo cometió un error fatal. Olvidó con quién jugaba. Pensaba que luchaba con una guarnición, pero luchaba con la geometría. Tan pronto como los capitanes romanos, desgañitándose, dieron la orden de remar a una distancia segura, en Siracusa se accionó un interruptor invisible. Arquímedes no solo construyó grandes catapultas, creó un sistema de fuego escalonado.
Era la artillería inteligente de la antigüedad, ajustada para cualquier alcance. En cuanto las galeras se alejaron de los muros, huyendo de las garras de hierro, el aire se llenó de un nuevo sonido. Si antes era un silbido, ahora era un zumbido. Un zumbido profundo y bajo que hacía vibrar el diafragma. Desde los niveles superiores de la ciudadela comenzaron a funcionar las máquinas de lanzamiento de largo alcance. Piedras con un peso de decenas de kilogramos volaban no al azar, iban en parábolas perfectas. Arquímedes convirtió el campo de batalla en un tablero de dibujo, donde cada punto en el agua tenía sus coordenadas. Y la flota romana ahora se encontraba en el sector de destrucción garantizada. Imagina este caos. Las galeras amontonadas, tratando de dar la vuelta, los remos rompiéndose unos contra otros, con un crujido parecido a disparos. Y en esta masa compacta y llena de pánico, comienzan a caer rocas. Aquí no hacía falta ni siquiera apuntar a un barco concreto. La densidad de la formación romana jugaba en su contra. Cada piedra encontraba su víctima. Golpe. La cubierta se rompe hasta la bodega misma. Golpe. El mástil cae, aplastando a los remeros encadenados a sus bancos. Ni siquiera ven la muerte. Solo oyen el crujido de la madera y los gritos de los compañeros. Y luego el agua salada les llena la boca. Pero lo más terrible esperaba a aquellos que decidieron que la tierra era más segura que el agua. Parte de los legionarios cuyos barcos se estrellaron en la orilla intentaron abrirse paso hacia los muros a pie. Eran combatientes de élite, veteranos que habían tomado ciudades por asalto decenas de veces. Se cubrieron con escudos, formaron la tortuga y avanzaron. Pensaban que su bronce y madera los protegerían. Ingenuos. En los muros de Siracusa, que parecían un monolito sólido, de repente se abrieron cientos de diminutos orificios. Troneras. Desde estos agujeros negros, los escorpiones, lanzadores de flechas ligeros y rápidos, miraron a los romanos. Fue una carnicería. La tortuga se desmoronó en segundos. Pesados pernos atravesaban los escudos de lado a lado, clavando las manos de los legionarios a sus propias armaduras. Las flechas golpeaban en las ranuras de los cascos, en las piernas desprotegidas, en los cuellos. No fue una batalla, fue una ejecución. Los romanos ni siquiera veían al enemigo. Luchaban contra un muro de piedra que escupía muerte. Marcelo estaba en la cubierta de su barco superviviente y miraba cómo su ejército, el mejor ejército del mundo, se convertía en carne picada. Estaba furioso. Su cara se puso púrpura, las venas del cuello se hincharon. Estaba acostumbrado a que el enemigo fuera una persona. A una persona se le puede intimidar, engañar, matar. Pero, ¿cómo matar una fórmula? ¿Cómo intimidar a un mecanismo? Veía cómo sus soldados, perdiendo toda apariencia de formación, huían. Huían no del adversario, sino del propio espacio, que se había vuelto hostil. El agua mataba, el aire mataba, los muros mataban. ¿Qué vale más? ¿Un cerebro genial o una legión de asesinos disciplinados? Esa pregunta probablemente pulsaba en las sienes de cada centurión esa mañana. La respuesta flotaba a su alrededor. Miembros arrancados, restos de costosos revestimientos, cascos con crestas rojas meciéndose en las olas. El intelecto venció. La fuerza bruta, multiplicada por el exceso de confianza, no solo fue detenida, fue humillada. El desembarco romano fue aniquilado sin siquiera haber tocado tierra con su famosa espada corta. Los que no se ahogaron y no fueron aplastados por las piedras yacían en la grava de la costa, erizados de flechas como alfileteros. El asalto organizado se convirtió en un montón caótico. Los gritos de los heridos ahogaban las órdenes de los oficiales. El mar en Siracusa se tiñó de un color sucio y oxidado. Era la sangre de la República manando de la herida abierta de su orgullo. Marcelo, apretando los dientes hasta que se oyó un rechinar, dio la única orden posible: retirada total. Esta decisión no fue fácil para él. Para un cónsul romano, retirarse ante un puñado de griegos y un anciano que había perdido la razón era una vergüenza peor que la muerte. Pero Marcelo era pragmático. Entendió. Hoy había perdido. La maquinaria de guerra romana, esa aplanadora de acero que debía aplastar Sicilia, tropezó con un cincel de diamante y rompió sus engranajes.
Cuando los restos de la flota se retiraron hacia el horizonte, lamiéndose las heridas, en Siracusa no hubo júbilo, hubo silencio. Los defensores miraban sus máquinas, sus palancas y poleas, y ellos mismos no creían lo que había sucedido. No solo se habían defendido, habían reducido a polvo a una superpotencia sin salir de los límites de las murallas de la fortaleza. Arquímedes volvió a meter las manos en la tiza. Para él no fue un milagro. La ecuación cuadró. La variable, Roma, fue simplificada. Pero para los romanos, temblando en los barcos supervivientes, el mundo cambió para siempre. Dejaron de creer en su invencibilidad. Pero lo que es peor, en sus corazones, curtidos en cientos de batallas, comenzó a filtrarse un veneno pegajoso y frío. Un veneno más terrible que cualquier espada, el miedo a lo desconocido. Los soldados miraban los lejanos muros de la ciudad y no veían piedra allí. Veían a un monstruo, una bestia con cientos de ojos y largos brazos de hierro, y sabían que ese monstruo todavía tenía hambre. Marcelo entendía. Tomar esa ciudad por asalto era imposible. El acero allí era impotente. Eso significaba que había que cambiar de táctica. Si al león no se le puede apuñalar, hay que matarlo de hambre. Pero aún no sabía que las semillas de terror sembradas ese día ya habían brotado. Y ese miedo, nacido bajo la lluvia de piedras y el silbido de las flechas, se convertiría para el ejército romano en una prueba más terrible que cualquier batalla abierta. Ocurrió un quiebre psicológico, y la grieta que corrió por los cimientos de la disciplina romana pronto se convertiría en un abismo. Porque cuando el soldado empieza a creer que contra él no luchan personas, sino dioses o demonios, deja de ser un soldado, se convierte en víctima. Y esa víctima ahora escudriñaba con terror los contornos de los muros, esperando que de allí saliera volando algo que no tenía nombre en latín. El miedo no es solo una emoción, es una infección. Y en el campamento de los romanos bajo Siracusa comenzó una epidemia. Después de que el mar arrojara a la orilla los restos de las galeras y la tierra absorbiera la sangre del desembarco, las legiones se enfermaron de una nueva enfermedad desconocida hasta entonces. Los historiadores la llamarán arquimedofobia, pero para los soldados que temblaban en sus tiendas era simplemente un terror animal ante lo invisible. Imagina un legionario. Es un hombre que no teme a un elefante, no teme a un bárbaro con hacha. Puede mantenerse en formación cuando una carroza se precipita sobre él. Pero ahora, estos hombres duros, conquistadores del mundo, se convirtieron en niños histéricos. Llegaba al absurdo. Bastaba con que el centinela en el muro notara que sobre las almenas de la fortaleza aparecía una cuerda común o una viga de madera para que por el campamento romano recorriera el grito: «¡Otra vez apunta sus máquinas contra nosotros!». Manípulos enteros abandonaban sus puestos y huían. Centuriones experimentados, que habían pasado por fuego y agua, caían de cara al barro y se cubrían la cabeza con las manos, esperando un golpe del cielo. Les parecía que cada trozo de madera que sobresalía del muro era un dedo de ese mismo monstruo geométrico, listo para aplastarlos como hormigas. Arquímedes logró lo que no pudo hacer ningún comandante. Rompió la voluntad del ejército romano sin siquiera salir de su gabinete. Marcelo miraba esta vergüenza y rechinaba los dientes. Su aplanadora de acero se oxidó de miedo. Intentaba bromear para levantar de alguna manera la moral, pero sus bromas sabían a la amargura de la derrota. «Parece», decía a sus oficiales mirando los muros inexpugnables, «que este geómetra usa nuestros barcos como cucharones para servirse agua de mar, y a nosotros nos echó con vergüenza, como a niños traviesos, golpeándonos con su ciencia de muchas manos». Llamó a Arquímedes el briareo mitológico, el gigante de 100 brazos. Y en eso había una parte de verdad. Para los romanos, un anciano reemplazó a todo un ejército. Pero Marcelo no sería grande si no supiera reconocer lo obvio. El ataque directo es un suicidio. Continuar el asalto significa simplemente alimentar a los mecanismos con sus hombres. Y Roma, con todo su poder, no tenía gente infinita. Y entonces Marcelo hizo lo que hace cualquier depredador cuando la presa resulta demasiado espinosa. Decidió no morder, decidió estrangular. Recoger los estandartes, cavar fosos. No los tomaremos por la fuerza, los tomaremos por el tiempo. Comenzó el bloqueo. El tipo de guerra más agotador, aburrido y sucio.
Los romanos se atrincheraron. Alrededor de la ciudad creció un muro de estacas y tierra que cortó a Siracusa del mundo exterior. La brillante operación se convirtió en un triste sentarse en el barro. Pasaron los días, las semanas, los meses. El otoño dio paso al invierno, el invierno a la primavera. 8 largos meses. ¿Te imaginas lo que son 8 meses de silencio en la guerra? Es peor que el combate. En el combate tienes adrenalina. En el bloqueo solo tienes piojos, mala comida y una espera interminable. Los soldados se volvían locos de ociosidad. Miraban los blancos muros de Siracusa, que brillaban al sol como una burla. Allí dentro la vida hervía. Allí bebían vino, allí dormían en camas suaves. Y aquí en las tiendas olía el sudor de cuerpos sin lavar y a desesperanza. Pero fue precisamente en este silencio donde maduró la verdadera victoria de Roma. Marcelo entendía. El genio de Arquímedes puede calcular la trayectoria de vuelo de una piedra, pero no puede calcular la trayectoria de la estupidez humana o del hambre. Las máquinas no se cansan, pero las personas que las manejan sí se cansan. Siracusa estaba orgullosa. Habían repelido el ataque de una superpotencia. Se sentían invulnerables, y esa sensación de seguridad se convirtió en su veneno. Cuando ves todos los días al enemigo que simplemente está sentado y no hace nada, dejas de temerle. Empiezas a pensar que la guerra está en algún lugar lejos. La vigilancia se embota. Los centinelas empiezan a dormitar en sus puestos. Los oficiales se permiten una copa extra de vino. Piensan que dormimos, pensaba Marcelo mirando las luces de la ciudad. Pero no dormimos. Esperamos. El cónsul romano se convirtió en un cazador que está al acecho junto a la madriguera. Sabía que tarde o temprano la bestia cometería un error. Alguien olvidaría cerrar la puerta. Alguien se emborracharía. Alguien traicionaría. La guerra de mentes pasó a una nueva fase. Ya no era física, era psicología de supervivencia. Marcelo comenzó a buscar no brechas en los muros, sino brechas en las personas. Enviaba espías, llevaba a cabo negociaciones, buscaba la debilidad. Y un día la casualidad le ofreció una oportunidad. No hubo ni un plan genial ni una estrategia compleja. Hubo una simple habladuría humana. Durante las negociaciones sobre el rescate de prisioneros, uno de los soldados romanos, aburrido, comenzó a contar los ladrillos en la mampostería del muro en la zona de la torre de Galeagra. Simplemente miraba y calculaba la altura. 1, 2, 3, 10, 20. El soldado no era ingeniero, era un hombre práctico. Notó que en ese lugar el muro era más bajo de lo que parecía, y que las escaleras que tenían llegaban perfectamente hasta arriba. Esta información, aparentemente pequeña e insignificante, cayó sobre la mesa de Marcelo como un lingote de oro. Mientras Arquímedes trazaba sus círculos, protegiendo la ciudad con fórmulas complejísimas, el destino de Siracusa pendía de un simple error aritmético de los constructores y de la atención de un romano aburrido. Pero un muro bajo no es suficiente. Hace falta que en ese muro no haya nadie. Se necesita un momento en que los ojos de la ciudad se cierren. Y Marcelo, ese viejo zorro, sabía cuándo sucedería eso. Conocía a los griegos mejor de lo que ellos mismos se conocían. Conocía su amor por las fiestas. Se acercaba el momento en que Siracusa debía honrar a la diosa Artemisa, la diosa de la caza. Ironía del destino. Mientras la ciudad se preparaba para alabar a la cazadora, ella misma se convertía en presa. Marcelo miraba el calendario. 3 días para la fiesta. 3 días para el momento en que el vino correría como un río y la disciplina se disolvería en la borrachera. 8 meses de espera llegaban a su fin. El silencio del bloqueo estaba a punto de estallar, pero no con el estruendo de piedras, sino con el suave roce de sandalias sobre la piedra en una noche sin luna. La maquinaria romana, detenida por el genio de un solo hombre, se preparaba para poner en marcha sus engranajes de nuevo. Esta vez el lubricante para ellos no sería la mecánica, sino la debilidad humana. Y mientras en Siracusa frotaban con aceite las estatuas de los dioses y destapaban las ánforas, en el campamento romano afilaban las espadas cortas. La fiesta debía ser inolvidable, especialmente para aquellos que no sobrevivirían a ella. En el aire colgaba un pesado presentimiento. Marcelo dio la orden de preparar las escaleras de asalto, pero esta vez en silencio, sin trompetas, sin gritos.
Roma iba a entrar en Siracusa no por las puertas principales, sino por la puerta trasera, que los dueños imprudentemente dejaron sin cerrar, distraídos con un brindis por su propia grandeza. El vino es un aliado traicionero. Promete el olvido, pero regala la muerte. Esa noche Siracusa se ahogaba en vino. La ciudad celebraba. 3 días los piadosos griegos alabaron a Artemisa, diosa de la caza. Una ironía del destino digna de la pluma de los mejores dramaturgos. Mientras los ciudadanos rezaban a la patrona de los cazadores, ellos mismos se convertían en caza. Marcelo no creía en los dioses tanto como creía en la disciplina. Mientras en los templos de Siracusa sacrificaban animales y el vino fluía a raudales, lavando el miedo de 8 meses de asedio, en el campamento romano reinaba un silencio helado. Nada de hogueras, nada de conversaciones. Solo el sordo tintineo de las armas, que envolvían con tela para que no sonaran en el momento decisivo. ¿Alguna vez has intentado subir por un muro vertical en completa oscuridad, sabiendo que un sonido en falso es el fin? Imagina a 1000 hombres, la élite, los que saben matar en silencio. Están al pie de la torre de Galeagra, ese mismo lugar donde el romano aburrido contó el error fatal en la altura del muro. Las escaleras están colocadas. Están perfectamente ajustadas en longitud. La logística romana no se equivoca 2 veces. El primer legionario toca el parapeto. Contiene la respiración. ¿Qué le espera? ¿Una lanza en la cara? ¿Una alarma? No. Le espera el vacío. La torre duerme. La guardia, fatigada por la fiesta y la seguridad en la inexpugnabilidad de sus máquinas, está borracha o ausente. El genio de Arquímedes construyó una defensa perfecta, pero no tuvo en cuenta el factor humano. Los muros pueden ser altos, las catapultas potentes, pero si el centinela duerme, la fortaleza ya ha caído. Los romanos fluyen hacia la ciudad como agua negra, sin sonido, eficazmente. No es una batalla. Es el trabajo de un carnicero en el turno de noche. A los centinelas dormidos no se les despierta. Simplemente se les corta la garganta con una mano, tapándoles la boca con la otra. Un ronquido, un gorgoteo, el golpe del cuerpo contra el suelo. El siguiente. Torre tras torre, sección tras sección. Nadie golpea el gong, nadie enciende el fuego de señal. Mientras la ciudad se termina las últimas jarras a la salud de Artemisa, la muerte ya camina por sus calles y está vestida con armadura romana. Al amanecer, las puertas hexápilon se abren, pero no con el estruendo del asalto, sino con el traicionero chirrido de bisagras engrasadas. El ejército principal de Marcelo entra. Y fue entonces, cuando los primeros rayos de sol tocaron los techos dorados de los templos, que Siracusa despertó. Pero no por el canto de los pájaros, sino por un sonido que congela la sangre. Trompetas. Decenas de trompetas romanas, rugiendo al unísono desde las alturas de Epípolas. Ese sonido significaba una cosa. El viejo mundo había terminado. Imagina ese momento de terror resacoso. Abres los ojos, la cabeza te estalla por la fiesta de ayer, sales a la calle y ves que tu ciudad está inundada de acero. El pánico fue instantáneo y absoluto. La gente corría de un lado a otro como ratas en un granero en llamas. Algunos intentaban luchar, otros saltaban de los muros, prefiriendo una muerte rápida al cautiverio romano. Marcelo subió a una elevación y miró la ciudad que yacía a sus pies. Dicen que lloró. Los historiadores aman escribir sobre su nobleza, sobre que compadecía a la gran polis griega condenada a la perdición. No crean eso. No eran lágrimas de piedad. Eran lágrimas de tensión, que lo soltaba por primera vez en 2 años. Miraba la ciudad más rica del mundo y sabía, ahora todo esto le pertenece. Pero junto con el triunfo llegó el problema. El ejército romano no es un bisturí, es un martillo. Cuando el martillo cae, destroza todo. Los soldados, que se pudrieron 8 meses en las trincheras, miraban los palacios de Siracusa con ojos hambrientos. Veían oro, veían mujeres, veían el pago por sus humillaciones, por el miedo a las garras de hierro, por los compañeros muertos. Marcelo entendía, tenía atado a un perro rabioso, y la correa estaba a punto de romperse. Dio la orden. Las personas libres son su botín.
Los bienes son su botín. Pero no quemen la ciudad y no toquen a Arquímedes. ¿Por qué quería salvar al anciano? ¿Por respeto a la ciencia? Difícilmente. Los romanos eran pragmáticos. Arquímedes era el trofeo más valioso en esa ciudad. Un Arquímedes vivo valía más que todo el oro de los templos. Marcelo quería llevar ese cerebro a Roma. Quería que ese intelecto trabajara para la República. El genio para unos es un estorbo para la bota del legionario, pero para un general inteligente el genio es un recurso. Sin embargo, las órdenes de los generales a menudo se pierden en el ruido de la matanza. Cuando el sol subió más alto, las compuertas de la disciplina se derrumbaron definitivamente. Las legiones se dispersaron por las calles. Comenzó el saqueo. Esa palabra terrible tras la cual se esconden 1000 tragedias personales. Las puertas se derribaban a patadas. Los gritos de las mujeres se mezclaban con el sonido de la vajilla rota y el rasgado de telas. Los vencedores tomaban lo suyo. Siracusa, la perla del mundo griego, ciudad de artes y filosofía, se convertía en un montón de chatarra. Las estatuas eran derribadas de los pedestales solo para arrancarles el dorado. Los pergaminos con conocimientos invaluables eran pisoteados por botas, porque el soldado no sabe leer, solo sabe contar trofeos. La historia ese día contuvo el aliento. Una gran civilización, construida sobre la razón y la belleza, chocó con una civilización construida sobre la fuerza y el orden. Y la fuerza ganaba. El caos del saqueo inundó las calles, subiendo cada vez más alto, hacia los barrios ricos, hacia donde en su casa, olvidado de la guerra, estaba sentado un hombre cuyo nombre sobrevivirá a Roma y a Cartago. Mientras en las calles corría la sangre, en una habitación tranquila, cubierta de arena para planos, el tiempo fluía de otra manera. Allí no había guerra, allí solo había geometría. Pero la guerra no tolera que la ignoren. Tiene la costumbre de derribar puertas. Y ahora los pasos pesados del destino ya sonaban en el pasillo de la casa de Arquímedes. Pasos que cambiarían para siempre la historia de la ciencia. La puerta no se abrió, estalló hacia el interior de la habitación. Las bisagras volaron con todo y madera, y en la penumbra del recinto irrumpió un haz de brillante y cegador sol siciliano. En el umbral había una silueta, hombros anchos, escudo cuadrado, espada corta de la que goteaba algo oscuro. Un legionario. Respiraba pesadamente, con ronquera. La adrenalina golpeaba en sus sienes como un martillo. Acababa de pasar por el infierno de los combates callejeros, donde a la vuelta de cada esquina podía esperar la muerte. Buscaba botín, buscaba oro, plata, esclavos escondidos. Todo lo que el cónsul le prometió por los meses de estar sentado en el barro y con miedo a las garras de hierro. Pero en lugar de un tesoro vio una habitación polvorienta. Aquí no había cofres. Aquí no había mujeres asustadas. Aquí solo había arena. Cubría el suelo con una capa uniforme, y en esta arena estaban trazados círculos, triángulos y líneas. En el centro de esta extraña geometría, de espaldas a la puerta, estaba sentado un anciano. Tenía 75 años. Su túnica era sencilla, casi de mendigo. Ni siquiera se volvió ante el estruendo. Imagina esta escena. Dos universos chocaron en una habitación. Por un lado, Roma. Joven, sudorosa, oliendo a hierro y sangre, llena de fuerza animal e ignorancia. Por el otro, la Hélade. Decrépita, inmersa en abstracciones, olvidada de la realidad en pos de la búsqueda de la verdad. El soldado dio un paso adelante. El suelo crujió bajo el peso de la cáliga claveteada. ¡Levántate!, ladró. La voz se le quebró en un chillido. ¡Con Marcelo! ¡Rápido! Arquímedes no se movió. Miraba el dibujo. En su cabeza ahora se desarrollaba una batalla mucho más grandiosa que el asalto a Siracusa. Estaba resolviendo un problema. Buscaba la armonía de las esferas. Para él, el grito del soldado era simplemente un ruido molesto, como el zumbido de una mosca que impide concentrarse. El romano se acercó. Su sombra cayó sobre el dibujo, tachando el círculo perfecto con una fea franja oscura. Esto enfureció al científico más que la invasión. «Apártate», murmuró el anciano sin levantar la cabeza. Su voz era seca e irritada. «No tapes el sol». El soldado se quedó atónito. Estaba acostumbrado a que, al ver una espada romana,
la gente cayera de rodillas y pidiera clemencia. ¿Y este anciano se atrevía a darle órdenes? ¿A él? ¿Al vencedor? La ira, calentada por el vino y el cansancio, estalló al instante. «¡Vendrás conmigo, perro viejo!». El legionario agarró a Arquímedes por el hombro, intentando levantarlo del suelo de un tirón. Arquímedes se sacudió soltándose. Su mano cubrió instintivamente las figuras trazadas. Finalmente levantó los ojos hacia el asesino. En ellos no había miedo. En ellos solo había el desprecio del intelecto hacia la fuerza bruta. «No li turbares círculos meos», gritó. «No toquen mis círculos». Fueron las últimas palabras de la mente más grande de la antigüedad. El legionario no sabía latín de aforismos. Sabía el lenguaje del acero. Su mano actuó por reflejo. Un movimiento corto del gladius. Un golpe que puso fin a los cálculos. Arquímedes no gritó. Simplemente se desplomó de lado. La tiza se le cayó de los dedos. La sangre, espesa y oscura, brotó sobre la arena, inundando los dibujos. Las líneas geométricas perfectas se disolvían en el caos de la biología. El problema quedó sin resolver. El universo que construía en su mente colapsó en una fracción de segundo. El soldado estaba de pie sobre el cuerpo, respirando con dificultad. Limpió la espada en la túnica del muerto. Ni siquiera entendió lo que acababa de hacer. Para él era simplemente otro viejo terco que no obedeció una orden. No sabía que había destruido una biblioteca cuya igual no existiría en otros 1500 años. Escupió al suelo, pateó una cesta volcada con pergaminos y salió a buscar botín en otra casa. Cuando le informaron a Marcelo de lo sucedido, se puso furioso. Dicen que ordenó ejecutar al asesino, pero ¿quién distinguirá ahora la verdad en el polvo de los siglos? Lo más probable es que el cónsul simplemente maldijera. Había perdido un activo. Quería llevar a Arquímedes a Roma como prueba viviente de su triunfo, como un mago domesticado que construiría máquinas para la República. Pero solo obtuvo un cadáver. Marcelo organizó para Arquímedes un funeral fastuoso. Encontró a sus parientes, les regaló dinero. Puso en la tumba un monumento, una esfera inscrita en un cilindro, como legó el propio científico. ¿Hipócrita? Posiblemente. Pero así es Roma. Mata a la cultura y luego le erige un monumento, apropiándose de su gloria. La muerte de Arquímedes se convirtió en un símbolo. Ese día, en una habitación polvorienta, Roma dejó definitivamente de ser simplemente un estado de guerreros agricultores. Se convirtió en un imperio depredador, que absorbía conocimientos ajenos, arte ajeno, dioses ajenos. Mira las calles de Siracusa en los días siguientes. Fue el saqueo más grande de la historia hasta ese momento. Los romanos se llevaban todo. Estatuas de Praxíteles y Fidias eran cargadas en carretas como leña. Cuadros, jarrones, joyas de oro. Todo eso fluía hacia Roma para decorar las villas de los senadores y los templos construidos con el dinero de la venta de esclavos. Los romanos, que ayer comían espelta y consideraban el arte cosa de griegos afeminados, de repente le tomaron el gusto al lujo. Plutarco escribió que Marcelo enseñó a los romanos a apreciar la elegancia helénica. ¡Qué broma más sombría! Les enseñó a robar la elegancia helénica. La cultura de Grecia no murió, fue deportada, se convirtió en trofeo. Pero entre todo ese brillo de oro y mármol, entre los gritos triunfales y el olor a quemado, Marcelo sentía un extraño frío. Estaba junto a la tumba de Arquímedes y miraba la piedra fresca. Había vencido. Siracusa había caído. Sicilia ahora era provincia romana. La espada de Roma probó su filo, pero mirando la sangre que se había impregnado para siempre en los dibujos sobre la arena, convirtiéndose en el sello de la sentencia al viejo e ingenuo mundo de filósofos y héroes solitarios, Marcelo no podía deshacerse de un sentimiento pesado. Entendía que la victoria sobre el anciano y sus juguetes era solo un preludio. La verdadera amenaza aún respiraba en su nuca. En algún lugar, en las brumosas llanuras de Italia, por tierra romana todavía caminaba el depredador más terrible de su tiempo. La bestia a la que no se puede matar con geometría. Y esa bestia esperaba el encuentro. Mientras Siracusa lloraba sus tesoros y las galeras romanas llevaban lo robado a la desembocadura del Tíber, la verdadera guerra no había desaparecido. Simplemente se agazapó en las colinas de Italia, esperando que sus actores principales regresaran al escenario. Marcelo regresó como triunfador, pero no buscaba descanso.
Lo llamaban la espada de Roma, no por la belleza de la vaina, sino porque siempre debía estar ensangrentada. A diferencia de Fabio Máximo, que era el escudo, y prefería desgastar al enemigo con maniobras interminables, Marcelo ansiaba la pelea. Era un boxeador de peso pesado que buscaba el knockout, y tenía solo un objetivo digno: Aníbal, el hombre fantasma, el estratega que durante 15 años atormentó a Italia, convirtiendo sus campos florecientes en cementerios. Aníbal no era solo un enemigo, era una obsesión. Destruía cónsules por montones, borraba legiones en Canas y en el lago Trasimeno. Los romanos temían incluso pronunciar su nombre en voz alta para no atraer la desgracia. Todos, excepto Marcelo. Comenzó un juego del gato y el ratón que se extendió por años. 2 leones envejecidos daban vueltas uno alrededor del otro por la Apulia quemada por el sol. Marcelo perseguía, imponía combates, mordía la retaguardia cartaginesa. Aníbal esquivaba, respondía y se iba a la sombra, dejando tras de sí graneros vacíos y pozos envenenados. Era una guerra de desgaste, una guerra de nervios. Pero incluso a los leones se les embota el olfato. Llegó el año 208 a.C. Ambos comandantes estaban acampados cerca uno del otro, junto a la ciudad de Venusia. Entre ellos se alzaba una colina boscosa, una posición ideal. El que la ocupara obtendría la ventaja de la altura y la visión. Aníbal, ese genio de las emboscadas, miró la colina y no vio una altura táctica, sino una ratonera. Sabía cómo pensaban los romanos, conocía su agresión, su avidez por las posiciones ventajosas. Por eso no ocupó la altura con su infantería. En su lugar, escondió en la espesura al pie de la colina un destacamento de caballería númida. Los mejores hostigadores del mundo, capaces de volverse invisibles entre 3 pinos. Marcelo vio la colina y vio una oportunidad. A él, 5 veces cónsul, vencedor de los galos y conquistador de Siracusa, le parecía que la suerte era su perro doméstico. Pero esa mañana, el perro se soltó de la cadena. En lugar de enviar exploradores o tomar la altura con las fuerzas de una legión entera, Marcelo cometió un error que le cuesta la vida a un soldado raso, pero que es imperdonable para un comandante en jefe. Decidió ir y mirar él mismo, personalmente. El viejo guerrero quería sentir la tierra bajo sus pies, quería ver la disposición del enemigo con sus propios ojos. Era la bravuconería de una época que se iba, una época en la que los comandantes luchaban en las primeras filas. Llevó consigo solo un pequeño séquito, 200 jinetes, un puñado de hombres contra el ejército de un depredador. Con él fue también su colega, el segundo cónsul Crispino. Roma ese día puso sus 2 cabezas en el Tajo. Subían por la ladera discutiendo planes, bromeando, tal vez recordando victorias pasadas. El silencio del bosque les parecía seguro. Los pájaros cantaban, el viento susurraba en el follaje. Pero de repente ese susurro se convirtió en un silbido. Los númidas surgieron de la nada. Parecía que la propia tierra había parido a los jinetes. No se formaron en orden de batalla, atacaron como un enjambre de avispones. Cortos dardos volaron hacia los romanos desde todos lados. Imagina este caos. Los caballos se encabritan, los hombres caen al suelo atravesados por lanzas, antes incluso de poder sacar las espadas. Los romanos intentan reorganizarse, cubrir a los cónsules con sus cuerpos, pero los númidas son demasiado rápidos. Dan vueltas alrededor, acribillando a los condenados con hierro, sin entrar en combate cuerpo a cuerpo. Los jinetes etruscos del séquito de Marcelo vacilaron y huyeron. No se les puede culpar, cayeron en una picadora de carne. Quedó solo un puñado de fieles, agrupados alrededor del viejo cónsul. Marcelo luchó. Incluso a sus 60 y tantos años, seguía siendo un guerrero. Pero la lanza no distingue rangos. No pregunta cuántos triunfos ha celebrado. La punta afilada de un dardo númida golpeó a Marcelo en el costado, atravesando la armadura. La gran espada de Roma cayó de la silla al polvo del camino como un saco de grano. El segundo cónsul, Crispino, herido por flechas, logró abrirse paso y escapar para morir de sus heridas unos días después. Pero Marcelo quedó tendido en esa maldita colina. Cuando el ruido de la batalla cesó y el polvo se asentó, subió a la colina Aníbal. Se acercó al cuerpo de su enemigo más tenaz.
Los soldados alrededor probablemente esperaban que su comandante triunfara, que escupiera sobre el cadáver, que ordenara cortar la cabeza y clavarle en una pica para mostrar a los romanos su insignificancia. Pero Aníbal permaneció en silencio. Miró el rostro del muerto largo rato, con una expresión indescifrable. En esa mirada no había alegría, había cansancio Y tal vez una extraña tristeza. Aníbal entendía lo que no entendían sus mercenarios. Marcelo era el último de los mohicanos. Era el reflejo del propio Aníbal, un guerrero de honor, un hombre para quien la guerra era un duelo de voluntades y no solo contabilidad de muerte. Un final digno para un soldado, pero estúpido para un general, podría haber dicho el cartaginés. Pero en lugar de eso, quitó del dedo del muerto Marcelo el anillo de sello, no como trofeo para la venta, sino como signo de poder que ahora pertenecía al vencedor. Luego Aníbal ordenó hacer lo imposible para los estándares de una guerra cruel. Ordenó lavar el cuerpo del enemigo, vestirlo con ropas ricas y quemarlo con honores militares. Recogió las cenizas en una urna de plata, colocó sobre ella una corona de oro y la envió al hijo de Marcelo. Fue un gesto de caballerosidad en un mundo que olvidaba rápidamente qué era la caballerosidad. Aníbal no se despedía solo de un enemigo, se despedía de su tiempo. La muerte de Marcelo se convirtió en un punto de inflexión. Roma perdió a su mejor combatiente, pero la paradoja era que esto le benefició. La muerte de los viejos héroes despejó el lugar para algo nuevo. El estilo heroico de mando, cuando el general galopa al frente en un caballo blanco y corta cabezas personalmente, demostró su fracaso. El reconocimiento en fuerza encabezado por el comandante en jefe no es valentía, es negligencia criminal. Marcelo era magnífico, pero era un hombre del pasado. Creía en la furia, en el empuje, en el ejemplo personal. Pero la guerra cambiaba. Se volvía fría, calculadora e impersonal. Mientras la pira funeraria de Marcelo se consumía, enviando humo al cielo italiano, en Roma ya ascendía una nueva estrella. Un hombre que no buscaba la gloria en el combate cuerpo a cuerpo. Un hombre que miraba el mapa no como un campo de batalla, sino como un tablero de ajedrez. Un hombre que nunca habría ido a revisar una colina con un puñado de jinetes, porque para eso hay gente especialmente entrenada. La muerte de Marcelo cerró el capítulo de la Ilíada en la historia de esta guerra. El romanticismo terminó. Comenzó la ciencia de vencer. Y el hombre que encarnaba esta ciencia ya estaba listo para voltear la mesa de juego. Roma ya no se defendería. Roma ya no perseguiría fantasmas por sus colinas. Roma se preparaba para hacer lo que parecía impensable, incluso para los senadores más valientes. Roma se preparaba para convertirse en invasor. Mientras las cenizas de la pira funeraria de Marcelo se enfriaban al viento, en Roma se encendía otro fuego muy diferente, el fuego de un intelecto frío y despiadado. Entraba en escena un hombre al que le importaban un bledo los duelos heroicos. Publio Cornelio Escipión. Recuerda este nombre. Fue él quien convertiría la furia romana en un sistema romano. Escipión era joven, pero sus ojos habían visto cosas que hacen encanecer a los veteranos. Estuvo en Canas, vio cómo Aníbal rodeó y masacró a la flor y nata de la nación. Estuvo con la sangre de sus amigos hasta los tobillos. Cualquier otro en su lugar se habría roto, pero Escipión hizo algo de lo que son capaces solo los grandes depredadores. Aprendió. Mientras los demás maldecían al demonio cartaginés, Escipión lo estudiaba. Desmontaba la táctica del enemigo como un mecánico desmonta un motor capturado para entender cómo funciona. Y entendió lo principal. No se puede vencer a Aníbal en Italia. Es su territorio, sus reglas, su juego. Para matar a la bestia, no hay que cortarle la cola a pedazos. Hay que quemar su guarida. El plan de Escipión sonaba a locura. Desembarcar en África. Golpear en el corazón mismo del poder cartaginés mientras Aníbal persigue fantasmas en las estribaciones itálicas. El Senado estaba aterrorizado. Los viejos patricios, acostumbrados a la guerra cautelosa de Fabio Máximo, gritaban de miedo. ¿Quieres dejar a Roma indefensa?, vociferaban. Aníbal está a nuestras puertas, y tú te llevas las legiones al otro lado del mar. Fabio, ese escudo de Roma, llamó al plan un suicidio. Pero Escipión los miraba no como a sabios, sino como a ancianos asustados cuyo tiempo había expirado.
Aníbal no se irá de Italia mientras su casa esté segura, decía Escipión, y en su voz sonaba el acero de una nueva era. Pero en cuanto acerque la antorcha a las puertas de Cartago, correrá de vuelta como un perro apaleado. Era un riesgo que cortaba la respiración. Imagina, pones en juego el destino de la civilización, yendo contra la voluntad de tu gobierno, contra la lógica de la defensa, contra el miedo. Escipión no recibió dinero del Senado, no le dieron derecho a reclutar legiones. ¿Qué hizo? Reunía voluntarios. Reclutó a esos mismos fugitivos de Canas, soldados deshonrados exiliados a Sicilia por la derrota, sedientos de redención con sangre. Creó un ejército de parias y fantasmas. Y así, en el año 204 a.C., los barcos romanos cortaron las olas en la costa africana. Cuando el primer legionario pisó la arena de África, el mundo se dio vuelta. La guerra que durante 15 años atormentó a Italia, de repente llamó a la puerta de quienes la pagaban. Los comerciantes cartagineses, acostumbrados a leer sobre batallas en los informes durante la cena, de repente sintieron olor a quemado. Los romanos no solo vinieron a destruir. Escipión actuaba no como un caballero, sino como un cirujano. Se alió con el rey númida Masinisa, otro genio de la traición y el ataque de caballería. Juntos organizaron una carnicería en los campamentos de los cartagineses. Incendios nocturnos, incursiones repentinas. Las ricas villas rodeadas de jardines se convertían en ruinas. El humo de las haciendas en llamas era visible desde los muros de la Gran Cartago. Pánico es una palabra suave para lo que comenzó en la ciudad. El Consejo de Ancianos de Cartago, esos oligarcas arrogantes que durante años no enviaron refuerzos a Aníbal, temiendo que se hiciera demasiado fuerte, ahora temblaban de terror. Entendieron que el dinero no puede detener a una legión. Necesitaban una espada. Necesitaban a su león. Los mensajeros corrieron a Italia. La orden fue breve y humillante. Vuelve, nos están matando. Imagina este momento. Aníbal Barca, el mayor comandante de su tiempo, el hombre que juró destruir Roma, recibe la carta. Está en la tierra de Italia que pisoteó durante 15 años. No perdió aquí ni una sola batalla general. Tuvo a la superpotencia agarrada del cuello durante 1 década y media. Y ahora le ordenan soltar la mano. Dicen que cuando Aníbal escuchó la orden, rechinó los dientes de tal manera que parecía que se le desmoronarían. No maldecía a Roma, maldecía a Cartago. Maldecía a esos mismos comerciantes que escatimaron oro para la guerra cuando la victoria estaba cerca, y ahora suplicaban salvación cuando ya era tarde. No fueron los romanos quienes vencieron a Aníbal, diría más tarde mirando la costa que se alejaba. A Aníbal lo venció el Senado cartaginés con su envidia y su tacañería. Fue una tragedia de escala antigua. El ejército invicto se embarcaba en Crotona. Los veteranos, cuyos rostros estaban marcados por los combates en Trasimeno y Canas, lloraban. Se iban no como vencedores que regresan con triunfo. Se iban como un equipo de bomberos llamado a apagar su propia casa. Aníbal miró por última vez las colinas itálicas. Sabía que nunca más las vería. Dejaba allí su juventud, su gloria y a su hermano, cuya cabeza cortada fue arrojada una vez a su campamento por los romanos. Se iba para encontrarse con el hombre que robó su táctica. Estudió sus trucos, y ahora lo esperaba en las arenas de África como un reflejo en el espejo. El cambio de tablero se completó. El genio estratégico de Escipión funcionó a la perfección. Sacó a Aníbal de su fortaleza, Italia, a campo abierto. El intelecto y la logística vencieron a la fuerza bruta y la maestría táctica. El viento llenó las velas de la flota cartaginesa. La armada se iba al sur, al encuentro de su destino. En el aire había una tensión eléctrica. Todo el mundo se detuvo. Las dos mentes más grandes de la época, maestro y alumno, el martillo y el yunque, se acercaban. Y para cada uno estaba claro, en esta tierra había lugar solo para uno de ellos. En Cartago esperaban que el regreso de Aníbal fuera la salvación, pero Escipión no pensaba darles oportunidad. Esperó este encuentro toda su vida. Preparaba para Aníbal no solo una batalla, le preparaba una lección. Una lección sobre lo que sucede cuando el viejo mundo de héroes choca con el nuevo mundo de asesinos profesionales.
y el examen fue programado en un lugar llamado Zama. El sol sobre la llanura de Zama está en el cenit. El año 202 a.C. quema la tierra, convirtiendo el polvo bajo los pies en ceniza ardiente. El aire tiembla, distorsionando el horizonte, pero lo que ven los soldados no es un espejismo, es el final. Los dos mayores ejércitos de la antigüedad, guiados por dos genios, finalmente se encontraron para decidir a quién pertenecería el futuro. Mira la formación de los cartagineses. En la primera fila no hay personas. Allí hay 80 montañas grises, 80 elefantes de guerra. Nunca antes Aníbal había reunido un puño tan monstruoso. Son tanques vivos del mundo antiguo, máquinas de miedo capaces de convertir una legión en una masa sangrienta en cuestión de minutos. Sus colmillos están revestidos de hierro, sus ojos inyectados en sangre, y los conductores están listos para clavar ganchos en la gruesa piel para enviar a las bestias a un ataque loco. Aníbal apuesta por la fuerza bruta. Sabe, los romanos temen a los elefantes. Ese miedo se incrustó en su código genético desde los tiempos de Pirro. Cuenta con que la vista de los gigantes a la carrera rompa la formación romana, mezcle los manípulos, y entonces sus veteranos rematen a los que entren en pánico. Es el plan de un viejo maestro, golpear con el martillo antes de que el oponente pueda levantar el escudo. Pero mira el lado romano. Escipión no parece asustado, está tranquilo, como un matemático frente a una pizarra. Sabe lo que Aníbal no sabe. El miedo es solo una variable que se puede eliminar. En lugar del habitual orden de ajedrez, donde los manípulos se colocan escalonados cerrando los huecos, Escipión alinea sus tropas en extrañas columnas rectas. Entre los destacamentos se abren pasillos vacíos, brechas pasantes que se adentran en la profundidad de la formación. Para el ojo inexperto, esto parece un suicidio. ¡Ha abierto el frente!, podrían haber gritado los estrategas de Sofá en Roma. Pero Escipión no prepara una defensa, prepara una trampa. Suena la señal. Las trompetas de Cartago rompen el silencio. La tierra comienza a temblar. ¿Alguna vez has estado cerca de un tren pasando a toda velocidad? Multiplica eso por 80. Una avalancha de carne, con un peso de cientos de toneladas, arranca. Los elefantes rugen, el polvo se levanta como una pared tapando el sol. Es un ataque que debía terminar la guerra de un solo golpe. Los reclutas romanos que están en las primeras filas palidecen. El instinto grita, ¡corre! Pero la disciplina de hierro, metida en ellos a palos por los cabos y por la fe en su comandante, los mantiene en su lugar. Escipión espera. Espera ese segundo exacto en que la inercia ya no se puede detener. Y entonces, cuando parece que el choque es inevitable, ocurre un milagro de la geometría. Los vélites romanos, hostigadores ligeros, de repente se dispersan hacia los lados, y ante los elefantes a la carrera se abren esos mismos pasillos vacíos. Los animales, incluso entrenados para matar, no son idiotas. No quieren estrellarse contra un muro de lanza si ven un camino abierto. El instinto de conservación se impone a las órdenes de los conductores. La avalancha de elefantes no choca contra la formación romana, fluye dentro de ella. Los gigantes se precipitan en estos corredores vivos como el agua en las esclusas, y aquí la trampa se cierra. Desde los flancos, desde una distancia segura, sobre los animales cae una lluvia de dardos. Los legionarios golpean en los costados desprotegidos, en las patas, en las trompas. Las trompetas romanas rugen directo en los oídos de los animales, volviéndolos locos. La escena se convierte en caos, pero es un caos controlado. Los elefantes que no pasaron de largo, resultando inútiles en la retaguardia de los romanos, entran en pánico. El dolor y el ruido los desorientan. Los tanques vivos dan la vuelta. Imagina el terror de la infantería cartaginesa. Van al ataque detrás de los elefantes, esperando ver romanos aplastados. Y en lugar de eso, se les viene encima su propia arma. Los animales enfurecidos pisotean a sus propios soldados, rompen la formación, convirtiendo la vanguardia de Aníbal en carne molida. Aníbal mira esto desde la colina. Su as de triunfo ha sido vencido. Su apuesta por el terror primitivo perdió ante el cálculo frío. Escipión no detuvo la fuerza con fuerza. La dejó pasar a través de sí, como un maestro de aikido, y usó la energía del enemigo contra él mismo.
La geometría de la muerte funcionó impecablemente. La amenaza más terrible de la antigüedad fue neutralizada no con heroísmo, sino con la correcta colocación de las personas en el campo. Escipión convirtió el campo de batalla en un mecanismo donde cada engranaje giraba en la dirección correcta. El polvo se asienta poco a poco. En el campo yacen los cuerpos de los animales, parecidos a colinas grises erizadas de lanzas. Los gritos de los elefantes heridos se mezclan con las maldiciones de los cartagineses moribundos. Escipión ni siquiera sonríe. Para él era obvio. Sabía que la biología perdería ante la disciplina, pero la batalla solo acaba de comenzar. Los elefantes fueron solo el preludio. Ahora que los tanques ardían en el campo, entraba en acción la infantería. 2 macizos de acero, 2 muros de escudos listos para encontrarse en un combate mortal. De un lado los veteranos de Aníbal, hombres que no conocieron derrotas durante 15 años. Del otro, la nueva maquinaria romana, ansiosa por demostrar que es perfecta. El aire vibraba de tensión. Escipión desvió la mirada hacia el centro de la formación enemiga. Allí, tras las filas de mercenarios y milicias, estaba la vieja guardia. Esos mismos hombres que cruzaron los Alpes, que bebieron el agua del lago Trasimeno teñida de sangre. Estaban en silencio, sombríos y peligrosos como la misma muerte. Sabían que los elefantes son para divertirse. El verdadero trabajo se hace con espada y escudo. Escipión entendía. Los trucos se acabaron. Ahora comenzará aquello para lo que todos se reunieron aquí. Una carnicería sangrienta, pesada y honesta. Y en esta carnicería vencerá no el que pegue más fuerte, sino el que aguante más tiempo de pie. El alumno miró a los ojos al maestro a través del campo de muerte que los separaba. La lección de geometría había terminado. Comenzaba la lección de anatomía. Los elefantes ardían. Pero la batalla no termina cuando quitan las figuras del tablero. Termina cuando rompen al jugador. Y ahora, en el centro de la polvorienta llanura de Zama, comenzó el verdadero trabajo. Sin trucos, sin magia. Hierro contra hierro. Voluntad contra voluntad. Escipión miraba cómo su infantería chocaba contra la formación de los cartagineses. Era un sonido parecido al golpe de un martillo gigante contra un yunque. Un único y ensordecedor estruendo de miles de escudos chocando en un segundo. Los Astati, príncipes romanos, jóvenes y furiosos, empujaban hacia adelante, pero se toparon con un muro. Contra ellos no estaban mercenarios que pelean por dinero. Contra ellos estaba la vieja guardia de Aníbal, veteranos de Italia. Esos mismos hombres que pasaron con él por los Alpes, se congelaron en las nieves, pasaron hambre en los pantanos y mataron romanos en Canas y el lago Trasimeno. Habían olvidado cómo se ve su casa, pero recordaban cómo vencer, resistían a muerte. El ataque romano se ahogó. Imagina la desesperación de un legionario que golpea con la espada poniendo en el golpe toda su fuerza, pero ve ante sí no miedo, sino los ojos fríos y vacíos de un asesino profesional que simplemente espera el momento para devolver el golpe. La formación de Aníbal no se doblaba, resistía como un resorte. Escipión sintió un escalofrío por la espalda. Entendía. En un choque frontal sus chicos perderían. Los veteranos de Aníbal tenían lo que no está en los reglamentos romanos, la experiencia de 15 años de matanza continua. La balanza lenta, pero seguramente comenzó a inclinarse hacia el lado de Cartago. La infantería de Roma comenzó a retroceder, centímetro a centímetro. Un paso atrás es el comienzo de la huida. En ese momento el destino de la batalla se decidía no en el centro, sino en los flancos. Allí sucedía lo que debía convertirse en la clave de la victoria de Escipión o en su mayor fracaso. La caballería romana, bajo el mando de Cayo Lelio, y la caballería númida del traidor Masinisa golpearon las alas del ejército de Aníbal. Fue un choque furioso y fugaz. Los jinetes cartagineses, inferiores en número y espíritu, no aguantaron. Dieron vuelta a los caballos y se lanzaron a la fuga. Los romanos y númidas, borrachos de la emoción de la persecución, se lanzaron tras ellos. Escipión los siguió con la mirada, y tal vez en ese momento su corazón dio un vuelco. Su caballería, su principal esperanza, desapareció. Se fueron tras el horizonte persiguiendo al enemigo que huía. El campo de batalla quedó vacío. Quedaron solo las cajas de infantería mordiéndose unas a otras en el centro. El silencio en los flancos se volvió para Escipión más fuerte que cualquier grito.
Se quedó solo, sin apoyo, con un ejército que era lentamente molido por los veteranos de Aníbal. Pasó media hora, una hora. No hay caballería. ¿Dónde están? ¿Se distrajeron saqueando el convoy? ¿Reventaron los caballos? ¿O cayeron en una emboscada? Aníbal, parado detrás de sus líneas, seguramente sonrió. Veía cómo la formación romana crujía. Lanzó al combate sus reservas. Sentía el olor de la victoria. Ese mismo olor familiar y metálico que respiraba en Canas. Parecía que la historia se repetía. El advenedizo romano se sobreestimó. El intelecto pierde ante la experiencia bruta. La infantería de Escipión se mantenía por pura terquedad. Los hombres resbalaban en el barro sangriento, pasaban sobre los cuerpos de los compañeros, cerraban filas, pero cada vez eran menos. El muro de escudos se hacía más delgado, y entonces la tierra volvió a temblar. Primero pareció un trueno lejano, luego el rugido de la marea. Aníbal se dio la vuelta. Esperaba ver a sus jinetes reagrupados y regresando. Pero a través de las nubes de polvo en el horizonte aparecieron contornos familiares. Estandartes romanos. Turbantes númidas. Lelio y Masinisa no se distrajeron. No huyeron. Cumplieron su tarea. Dispersaron la caballería enemiga hasta el punto en que ya no podía volver al combate. E hicieron lo que distingue a un gran ejército de una turba. Dieron la vuelta. La caballería regresaba, pero no a sus posiciones. Iban a la retaguardia de la infantería cartaginesa. Aníbal se quedó paralizado. En ese segundo vio no solo a jinetes enemigos, se vio a sí mismo. 15 años atrás, en Canas, destruyó al ejército romano exactamente así. Lo ató en combate por el frente y golpeó con la caballería por la espalda. Era su sello personal, su obra maestra. Y ahora su alumno, ese muchacho romano, usaba su mismo pincel para pintar el cuadro de su muerte. Canas al revés. Un espejo táctico. Los jinetes se estrellaron contra la retaguardia de la infantería cartaginesa con una fuerza monstruosa. Un golpe de lanza en la espalda no es solo una herida, es un shock psicológico que rompe cualquier disciplina. Los veteranos que acababan de presionar a los romanos y veían ante sí la victoria, de repente se encontraron en un saco. El anillo se cerró. Escipión no solo rodeó al enemigo, creó una máquina de destrucción perfecta. Por delante, la infantería romana que cobró un segundo aire. Por detrás, la caballería pesada. No hay a dónde correr. No hay dónde esconderse. Fue el momento de la verdad. El alumno superó al maestro no porque inventara algo nuevo, sino porque asimiló perfectamente la lección. Escipión demostró a Aníbal que sus métodos son universales, que el genio se puede copiar, desmontar en partes y volver a armar dirigiéndolo contra el creador. En el campo de Sama comenzó la matanza. Los veteranos de Aníbal no se rendían. Sabían que no habría piedad. Luchaban espalda contra espalda, formando islas vivas de resistencia en el mar de acero romano. Pero era una agonía. Cuando te atacan por todos lados, tu maestría ya no importa. Simplemente te aplastan con masa y geometría. Aníbal miraba cómo moría su ejército. Su vieja guardia, sus hermanos de armas, se convertían en estadística. Veía cómo se derrumbaba no solo la formación, se derrumbaba la propia Cartago. Cada muerte de un soldado acercaba el fin de la gran ciudad. Escipión observaba al final con la fría indiferencia de un cirujano terminando una amputación compleja. Sabía que hacía daño, pero sabía que era necesario para que Roma viviera. Cortaba el tumor que amenazaba a la República, y lo hacía con el instrumento que él mismo afiló. El polvo levantado por miles de pies y pezuñas ocultó el sol, pero para todos estaba claro. El ocaso hoy llegaría antes de lo habitual, y sería el ocaso de toda una era. Aníbal, el gran táctico, el hombre que podía vencer a cualquiera, perdió contra sí mismo, contra su propio reflejo en armadura romana. El anillo se cerraba. Los gritos se hacían más bajos, dando paso a los ronquidos. La historia trazaba una línea bajo el gran enfrentamiento. Y la tinta para esa línea era de color rojo. Cuando el polvo sobre la llanura de Sama se asentó, revelando la macabra geometría de miles de cuerpos, del campo de batalla escapó un jinete solitario. Aníbal Barca. El hombre que tuvo a Roma agarrada del cuello durante 15 años,
ahora huía salvando su vida. No fue solo la huida de un general, fue el fin de la era de los héroes solitarios. Aníbal regresó a Cartago no con triunfo, sino con una verdad más afilada que cualquier espada. Entró al Consejo de Ancianos, ante esas mismas personas que escatimaron dinero para sus campañas, y les dijo directamente a la cara: no perdimos una batalla, perdimos la guerra. Imagina esta escena. El gran comandante, la ira de Dios, está ante un puñado de ricos asustados y exige la capitulación. Entendía lo que ellos no entendían. La resistencia es inútil. La máquina de Escipión no se detendrá. Si Cartago no dobla las rodillas, será reducida a polvo. Las condiciones de paz que Roma dictó a los vencidos no fueron un tratado. Fue una vivisección. Cartago perdía todas sus colonias. Se le prohibía hacer guerra sin permiso de Roma. Debía pagar una contribución monstruosa durante 50 años. Pero el punto más terrible fue la flota. Ve mentalmente a la orilla del puerto cartaginés. Mira el horizonte. Allí hay 500 barcos de guerra, el orgullo de la potencia marítima. Esos mismos trirremes y quinquerremes que durante siglos controlaron el comercio del Mediterráneo. Los romanos ordenaron quemarlos todos. Fue un espectáculo digno de los dioses de la destrucción. 500 barcos fueron sacados al mar y prendidos fuego. Las llamas subían hasta el cielo, el humo negro cubría el sol y la ceniza caía sobre las cabezas de los cartagineses que lloraban en el muelle. Roma no quemaba solo madera y velas, quemaba el futuro de su rival. Le arrancaba los colmillos al león, convirtiéndolo en un gato doméstico sin dientes que viviría solo mientras el dueño le permitiera respirar. En ese fuego nació el verdadero imperio romano. Formalmente Roma todavía se llamaba República. El Senado seguía reuniéndose, los cónsules seguían siendo elegidos. Pero la esencia del Estado cambió irreversiblemente. Roma ya no era una potencia regional protegiendo sus fronteras de los bárbaros. Se convirtió en un superdepredador. Mira el mapa de aquel tiempo. Ya no quedaba nadie que pudiera decirle no a Roma. Macedonia será destruida. Grecia se convertirá en provincia. Siria se inclinará. La victoria sobre Cartago eliminó las últimas barreras psicológicas. Los romanos entendieron una cosa terrible. La crueldad absoluta, multiplicada por la organización absoluta, da el poder absoluto. Aprendieron de sus enemigos todo. De Arquímedes tomaron la ingeniería. Las balistas y catapultas romanas, creadas según planos robados, se convertirán en la pesadilla de las ciudades de Europa y Asia. La muerte del genio en la polvorienta habitación de Siracusa no fue en vano para los asesinos. Les regaló tecnología. De Aníbal tomaron la estrategia. Escipión mostró que la legión romana puede ser flexible, astuta y maniobrable. De Marcelo tomaron la comprensión de que los viejos métodos de guerra noble están muertos. Roma se convirtió en el monstruo de Frankenstein, cosido con pedazos de sus enemigos derrotados. Se volvió más eficiente, más fría y más cínica. Una máquina perfecta para moler pueblos. ¿Y qué pasó con los vencedores y los vencidos? Aníbal, la mente más grande de su tiempo, terminará su vida como un paria. Vagará por las cortes de los reyes orientales ofreciendo sus servicios en la lucha contra Roma como un viejo mercenario. Y a todas partes lo seguirá la sombra de los embajadores romanos exigiendo su entrega. Roma no sabe perdonar el miedo que sintió. Al final, en la lejana Bitinia, para no caer prisionero, Aníbal, de 64 años, tomará veneno de su anillo. Liberemos por fin a los romanos de su pesada preocupación, ya que consideran demasiado largo y tedioso esperar la muerte de un anciano que odian, dirá antes de morir. La última burla de un titán. ¿Y Escipión? ¿El vencedor de Aníbal, salvador de la patria? Se lo comerá su propio país. La maquinaria política romana no tolera héroes que se vuelven demasiado brillantes. Lo acusarán de corrupción, lo humillarán con juicios y morirá en un exilio voluntario, dejando dicho que no lo entierren en la ingrata Roma. El sistema siempre vence a la personalidad. Esa es la lección principal de esta guerra. Echa un vistazo a este nuevo mundo que hemos construido juntos en estas 10 partes del relato. Empezamos con gritos de terror en las cubiertas de los barcos junto a los muros de Siracusa, donde el genio de Arquímedes rompía las columnas vertebrales romanas.
Pasamos por los campos sangrientos de Italia, donde Marcelo perseguía a un fantasma. Vimos cómo los elefantes ardían en las arenas de África. ¿Y a qué hemos llegado? Hemos llegado a la Pax Romana, la paz romana. Un mundo donde el orden está garantizado por la legión. Donde los caminos son rectos, las leyes severas y los impuestos inevitables. Es un mundo donde es seguro caminar por las calles, pero solo si eres ciudadano y solo si guardas silencio. El precio de esta grandeza es el cadáver de Arquímedes cubierto de sangre sobre los planos. El precio de este orden son las cenizas de la flota quemada de Cartago. El precio de este poder es el destino roto de Aníbal. Roma se convirtió en aquello contra lo que luchaba. Para vencer a los monstruos, ella misma se dejó crecer garras, escamas y aprendió a escupir fuego. Demostró que en la historia no hay lugar para la justicia. Solo hay fuerza, logística y capacidad de adaptación. El intelecto es impotente contra la violencia organizada. La belleza es frágil ante la bota de hierro. El heroísmo es un cuento bonito para una lápida, y los imperios los construyen pragmáticos cínicos que saben contar dinero y soldados. Y ahora, cuando mires las ruinas del Coliseo o los majestuosos acueductos que siguen en pie, hazte una pregunta. Una pregunta que debe sonar en tu cabeza como el golpe de un gladius romano contra un escudo. ¿Estás listo para vivir en un mundo de orden perfecto, sabiendo que los cimientos de este orden están amasados con la sangre de genios y las lágrimas de civilizaciones vencidas? O tal vez la verdadera tragedia no es que Roma venciera, sino que nosotros, hasta hoy, 2000 años después, seguimos jugando con sus reglas, creyendo que el derecho del más fuerte es la única ley que realmente funciona. Mírate en el espejo de la historia. ¿Ves ahí a un sabio senador con toga? ¿O ves el reflejo de un depredador que simplemente espera el momento para dar el golpe?